de jóvenes se realizó en diciembre de 2009. Constó de una muestra nacional de 800 casos de jóvenes entre 15 y 29 años que fueron entrevistados en sus hogares, ¿sí? Entrevistas cara a cara. La encuesta abordó una multiplicidad de temas como los que se detallan ahí, desde consumo y valoración de medios hasta comportamientos en general de la juventud, hasta actitudes, valores, pautas de conducta. ¿Sí? Les preguntamos qué hacían en su trabajo, en el estudio, en el tiempo libre, en la práctica de deportes, en su tiempo de ocio. Y también procuramos conocer sus actitudes, sus visiones del mundo, de su propia situación y de la juventud uruguaya en general. Antes de proseguir a mostrarles algunos de los resultados, dos puntualizaciones. La primera, no esperen recibir información en esta presentación sobre todos estos puntos que acabo de mencionarles. ¿Sí? Es una encuesta muy extensa en la que difícilmente podríamos abarcar en detalle en esta breve presentación. Nos vamos a concentrar, como les decía hace unos minutos, en algunos datos que parecen especialmente relevantes para la discusión acerca de las encrucijadas que enfrentan los jóvenes y cómo, en este caso desde la investigación académica, se puede contribuir para entenderlas. Segunda puntualización. Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, datos del 2009, suerte que no es pescado, ¿no? Bueno, si se tratara de pescado o de una encuesta de intención de voto o de aprobación presidencial, ciertamente estaríamos ante datos obsoletos. Y de hecho, algunos de los datos recogidos por esta encuesta en 2009 ya son viejos, datos que tienen que ver con uso de Internet, ¿sí? Acceso a Internet, penetración de Internet o penetración de redes sociales, porque se trata de conductas que se han expandido muy rápidamente y que cambian semana a semana. Para esas variables, datos de marzo de 2010 ya hubiesen sido viejos. Sin embargo, la investigación en opinión pública ha identificado una serie de variables, de actitudes y de comportamientos que son relativamente estables, incluso para los jóvenes, ¿sí? Y respecto de las cuales tenemos cierta confianza en que si hubiésemos replicado la encuesta la semana pasada, no hubiésemos encontrado resultados del todo distintos. Y en esas es en las que nos vamos a concentrar. Una de estas preguntas relativamente estables es cómo se ven los jóvenes a sí mismos. Las corporaciones, los medios, las instituciones, los padres, los académicos, tenemos nuestras propias visiones de la juventud, ¿sí? De cómo son los jóvenes. Bueno, nos parecía que valía la pena preguntarles a ellos cómo se veían a sí mismos. Creíamos, ¿sí?, desde el proyecto, que la experiencia de recoger la voz de los propios jóvenes en relación a cómo se ven a ellos justamente nos iba a ayudar a entender mejor dónde están parados, hacia dónde van los jóvenes de nuestro país. Y eso hicimos. Le solicitamos a nuestros entrevistados que nos dijeran qué expresión mejor definía a la juventud uruguaya. Y para eso les dimos una serie de opciones que previamente en estudios exploratorios habíamos recogido y eran las que aparecían más frecuentemente mencionadas. ¿Qué creen que nos dijeron los jóvenes? Bueno, este gráfico de torta muestra la distribución de las respuestas y las opciones que les dimos eran optimista, pesimista, emprendedora, resignada, solidaria e individualista. Y de hecho estas eran, como les decía, las opciones que más frecuentemente habían aparecido en estudios previos. El primer resultado que salta a la vista en el gráfico es que no hay consenso, no hay una imagen de los jóvenes unánimemente compartida. De hecho, la expresión más mencionada solo recoge algo más del tercio, el 35,6% de las respuestas. Y la respuesta más frecuente fue individualista. Esa es la visión predominante que los jóvenes del Uruguay tienen de sí mismos. Está bien, 35,6 no es una mayoría abrumadora, pero es un porcentaje importante. En algunos países esa cifra alcanza para alzarse con la presidencia, si es la primera mayoría, pero dista mucho de reflejar un consenso nacional. Y de hecho, tampoco es el consenso que la segunda característica más mencionada, con algo menos de la mitad de menciones, es que la juventud es solidaria. Otras características que aparecieron con relativa alta frecuencia son emprendedora y optimista. Bueno, ¿qué nos dicen estos resultados? Lo que les adelantaba hace un momento. Claramente no hay una imagen homogénea entre los jóvenes. No todos ven a la juventud del mismo modo. Entonces, si además de diferir en la visión que tienen de sí mismos, los jóvenes son distintos en otros aspectos de su vida, que tal vez pueden coincidir o no con estas visiones que tienen de la juventud, bueno, entonces estamos ante un escenario bien diferente al del punto de partida. No estamos hablando de la juventud, sino de las juventudes, ¿sí? Ya no es un grupo homogéneo, un grupo único. Para tratar de identificar estas posibles distintas juventudes,
buscamos si las diferentes visiones de los jóvenes coincidían con otras características, de modo que se pudieran conformar o identificar más bien grupos de jóvenes que fuesen parecidos entre sí. Esto se hizo a través de un análisis de conglomerado. ¿Qué es el análisis de conglomerado? Bueno, es un procedimiento estadístico de análisis multivariado de datos. En criollo implica analizar varias características de los jóvenes al mismo tiempo y ver cómo se interrelacionan, qué atributos van juntos en todos los casos o en casi todos los casos. Así, por medio de técnicas estadísticas, se pueden formar perfiles, ¿sí?, con grupos de individuos que se parecen en algunas características y que justamente ese parecido que tienen esas características los hace distintos de los demás grupos. Y las variables que exploramos a la hora de conformar estos grupos fueron varias. La primera, por supuesto, la expresión que definía la juventud uruguaya, este punto de partida de esta indagatoria. Pero también otras que tenían que ver con qué tan cómodos se sentían los jóvenes con su vida, ¿sí? Respuestas a una serie de preguntas que tenían que ver con satisfacción con la vida o con qué tan a gusto estaban con su trabajo, con el estudio, con el uso de Internet, que fue uno de los puntos fuertes y de mucha indagatoria en la encuesta, con la familia, con los amigos, con el deporte, y también incluimos los controles sociodemográficos típicos, ¿sí? Edad, sexo, nivel educativo, situación laboral y nivel socioeconómico. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos 4 grandes grupos, ¿sí? En función de cómo se parecían los individuos en estas variables, se formaron estos 4 grupos. Ahora bien, el análisis estadístico nos muestra que hay 4 grupos que se parecen por cómo se distribuyen los datos, pero toca a los analistas hacer la interpretación de qué significan esos grupos, ¿sí? La etiqueta de los grupos, la lectura, la interpretación de los datos queda en nuestras manos. Y así, atendiendo a las características predominantes de cada uno de estos grupos, los etiquetamos del siguiente modo. Tenemos por un lado a los hedonistas, ¿sí? Son casi un quinto de los encuestados, el 21%, un poco más del quinto. Otro grupo, el más grande, con el 38%, casi el doble del anterior, que dimos en llamar las esperanzadas. Tercer grupo, denominado los establecidos, 18% de los encuestados, que representan además el total de jóvenes del Uruguay. Y un cuarto grupo, denominado insatisfechos, con un 23%. A continuación vamos a ver los rasgos distintivos de cada uno de estos grupos que justifican, al menos en nuestra interpretación, que los hayamos llamado del modo en que lo hicimos. Comencemos por los hedonistas. ¿Por qué los llamamos así? Bueno, hedonista es aquel que procura el placer. Y este grupo de jóvenes parece estar concentrado en eso específicamente, sin mucha otra preocupación. Son los más chicos de la muestra, ¿sí? En promedio tienen menos de 18 años. Tienen educación secundaria como el máximo nivel educativo completo en la mayoría de la muestra, porque además todavía permanecen en el sistema educativo. El 99% de ellos son estudiantes y solamente estudian. Está compuesto por hombres y mujeres casi en igual proporción. El nivel económico de este grupo es heterogéneo, no lo podemos identificar con ninguno de los grupos socioeconómicos en los que usualmente segmentamos a las poblaciones. Entre ellos predomina claramente la visión individualista de la juventud. Se sienten más a gusto con sus amigos, con el deporte y con Internet que el promedio de los encuestados, pero menos a gusto con el trabajo, la familia y el estudio. Estos son los que inspiran los comentarios del tipo «la juventud está perdida y no sabe a dónde va». No tienen grandes preocupaciones, solo se ocupan de sí mismos, de lo trivial, de lo accesorio. Y ven, por tanto, al resto de los jóvenes cómo se ven a sí mismos, ¿sí? Este es el primer grupo que en función de estas características identificamos entonces entre los jóvenes. Pero vayamos al siguiente. Las esperanzadas. Es el grupo más grande, con el mayor promedio de edad, 23 años y un poquito más es la media. Conformado por individuos que trabajan y estudian, ¿sí? Pero el 80% trabaja o exclusivamente o en combinación con el estudio, una diferencia muy marcada en relación al grupo anterior. Con educación secundaria y algo de universitaria. En este grupo hay un claro predominio de mujeres y por eso lo hemos titulado las esperanzadas y no los esperanzados. El 78% de este grupo son mujeres, de nivel económico medio y medio bajo.
Está bien, entre ellas hay visión individualista y cabía así esperarlo porque eso es lo que predomina en el conjunto de la muestra, pero también aparece muy fuertemente esta idea de la juventud como emprendedora y como optimista. Y de ahí surge en algún sentido también el nombre, esta etiqueta de esperanzadas. Están más a gusto con el trabajo, el estudio y los amigos que el promedio, y menos a gusto con Internet, la familia y los deportes. Pero adicionalmente están más satisfechas con su vida que el promedio de los encuestados. Son el grupo de mujeres jóvenes que meten, que luchan, que están satisfechas con dimensiones de su vida más vinculadas a mayor responsabilidad, como trabajo y estudio, ¿sí? Pero al mismo tiempo están más conformes con su vida en general, un perfil claramente, marcadamente distinto del que acabábamos de ver en el grupo de los más jóvenes, de los hedonistas. Vayamos al tercero. Aquí tenemos el grupo de jóvenes que por sus comportamientos y actitudes está más cerca de la adultez, ¿sí? Y si se quieren, las antípodas de los hedonistas. Están en el promedio de edad de la muestra, trabajan y estudian, pero marcadamente más orientados hacia el trabajo. Tienen educación secundaria, también hay algo de educación universitaria. También en este grupo hay casi hombres y mujeres por igual, con algo de predominio de las mujeres. Su nivel económico es medio alto, ¿sí? Son el grupo en el que se distingue un nivel económico más alto del resto de los demás. Entre ellos no hay una visión compartida de la juventud, sino que hay visiones divididas. Individualista, por un lado, el 30%, y casi un porcentaje igual cree que la característica que mejor define a la juventud del Uruguay es solidaria. Y hay un casi 20% adicional que la definiría como emprendedora. No comparten una visión de los jóvenes. En este grupo, además, se encuentran los individuos que están más a gusto que el promedio en todas las dimensiones por las que preguntábamos. Son los que están más a gusto con el trabajo, con el estudio, con los amigos, con la familia, con Internet y con el deporte. Y además también están más satisfechos con su vida que el promedio. ¿Sí? Muchos ya salieron del sistema educativo, están asentados y en general se sienten bien consigo mismos. Son los que diríamos, o dirían los abuelos, ya están encaminados, ¿sí? Bien, vayamos al último grupo, que es además el que está comparativamente peor. Otra vez, la edad es la edad promedio, pero se trata de individuos que trabajan exclusivamente. Ya han salido del sistema educativo, 8 de cada 10 solo trabaja. Tienen educación secundaria y cabe esperar que no aspiran a más porque, como acabamos de decir, ya salieron del sistema educativo. Son abrumadoramente hombres, 92,5% de los miembros de este grupo son hombres. Su nivel económico es medio y medio bajo. Entre ellos predomina claramente una visión individualista de la juventud del Uruguay y son los que están, a diferencia de los establecidos, menos a gusto con trabajo, estudio, amigos, familia, Internet y deporte que el promedio y, consecuentemente, están menos satisfechos con su vida que el promedio. Son poco educados para su edad, ya salieron del sistema educativo, son de nivel económico medio y medio bajo y ven a los jóvenes como individualistas. Ciertamente no esperan que sus pares les vengan a tender una mano para salir de su situación. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos? Estos son los perfiles que identificamos en función de los datos que relevamos en la encuesta. ¿Qué nos dicen acerca de las encrucijadas que enfrentan los jóvenes hoy? Bueno, en primer lugar nos dicen que la situación es compleja. Eso de que todos somos distintos se hace evidente en el análisis. Aunque el análisis también permite, como acabamos de ver, identificar similitudes que facilitarán el diagnóstico y la implementación de medidas para ayudar a estos jóvenes ante las encrucijadas distintas para cada uno de estos grupos que habrán de presentárseles. La información aquí analizada, aunque solo una pieza del gran puzzle de actitudes y comportamientos de la juventud, sugiere que los caminos a plantear como soluciones que sean viables a la problemática de los jóvenes, se aleja bastante del talle único o el one size fits all, como se dice en inglés. Medidas efectivas solo pueden partir de un diagnóstico comprensivo y conocer mejor a los jóvenes, sobre todo escuchando qué es lo que ellos mismos tienen para decir acerca de su propia realidad, parece ser un buen punto de partida. Muchas gracias.